Esta es la historia de un erizo al que nadie quería. Los demás animalitos lo rechazaban por miedo a sus pinchos, por arisco, orgulloso, por creerse muy listo y por goloso. Pero claro, los erizos se ponen con los pinchos afilados cuando se sienten amenazados, pero cuando no, sus pinchos se quedan con las puntas gorditas y redondeadas y no pinchan. Los otros animales no consideraban eso y lo odiaban por puro miedo. Era tan odiado que un buen día le tendieron una trampa. Le hicieron picar el anzuelo de un trozo de fruta que introdujeron entre las dos mallas que formaban una reja entre dos casas, para que, una vez dentro, no pudiera salir. Y así sucedió. El anzuelo quedó en un lugar tan apretado que al erizo le costó mucho acceder a él a través de las dos mallas, que estaban muy pegadas. Y cuando por fin lo consiguió, sus púas se habían enganchado en ese espacio tan estrecho y le impedían salir. Luchó día y noche por liberarse, pero era imposible. No sabe cuántos días y noches pasaron, pero estaba a punto de rendirse cuando alguien afuera se percató de su presencia. Se acercó y empezó a hablarle. ¿Qué eres? ¿Y cómo has llegado hasta ahí? Bueno, voy a intentar sacarte, pero por favor no me pinches. ¿Sabes? Me recordaste a alguien. El erizo sabía que la humana le hablaba amistosamente para tranquilizarlo, pero él ya no tenía fuerzas. Se sentía a punto de morir. Cuando, por fin, las paredes que lo atrapaban se separaron de su cuerpo y él pensó que había muerto y estaba en el cielo de los erizos. Así que soltó sus manitas de la reja y se dejó caer. La humana se asustó por la caída y por pensar que había llegado demasiado tarde a sacarlo. Se veía tan inofensivo allí muerto en el suelo. De pronto, el animal sintió que un hálito de vida recorrió su cuerpo y se levantó. Sí, parecía que estaba vivo, sus patitas se movían y podía caminar. Era la hora de encontrar su lugar. Se puso a caminar sabiendo que su lugar debía ser uno donde hubiera otros seres parecidos a él. Y como todos tendrían pinchos, se aceptarían y encontrarían la forma de quererse sin hacerse daño. Así que partió sabiendo que nunca dejaría de ser un animal pinchoso, pero que siempre habría alguien que lo querría tal y como era. Y mientras la humana lo veía alejarse, pensaba que aquel erizo le recordaba a ella, a la parte fea y complicada de su propia alma, a sus defectos y sus miserias, esa parte que mantenía oculta por miedo a ser rechazada. Sin embargo, el erizo se marchaba con todos sus pinchos al aire, sin ningún complejo, al encuentro de un abrazo suicida de alguien que, ojalá, supiera cómo abrazarlo sin pretender quitarle los pinchos, porque él no puede quitarse su capa de pinchos. ¿Acaso alguien puede?, pensó ella, y se siguió preguntando, ¿y de qué sirve ocultarlos si todo el mundo tiene pinchos? ¿De qué sirve vivir pendiente de esconderlos para no molestar si eso hace que no sea yo misma y que igual me quede sola o con relaciones superficiales? ¿Y cómo
voy a aceptar la parte difícil de los demás si no reconozco, libero y acepto la mía propia? Primero debía reconocer y abrazar al erizo que yo era. Mi erizo interior necesitaba de mi propio abrazo. Atrapado en una valla entre el personaje que muestro y el ser que soy, vive asustado, agobiado, inseguro y dependiente. Y da mucho miedo descubrirlo. Mientras quede atrapado, puedo aparentar ser buena y así caer bien a todos. Liberarlo, en cambio, puede hacer que los demás me rechacen. Lo malo de eso es que hay alguien ahí adentro que está sufriendo y no parece interesado en pinchar a nadie, solo en encontrar su lugar y ser aceptado. Es la parte pinchosa de mi alma, esa que debo mirar y rescatar para que mi capa de púas se muestre sin complejos y, a fuerza de abrazarla muchas veces, deje de pinchar. Y tras estas reflexiones llegó la última. ¿Habrá sido el erizo el que vino a salvarme a mí?